Muy bien. Listo. Voy a empezar, bueno, estábamos viendo álgebra de matrices, ¿no? Habíamos definido que es suma de matrices. Importante que las dos matrices tengan el mismo tamaño. ¿Sí? Para sumar. ¿Cómo? Sí, para sumarla. Póngase bien el tapabocas. Vimos multiplicación de matrices por escalares, ¿no? Multiplicar el escalar en cada componente de la matriz. Y vimos también multiplicación de dos matrices, ¿sí? Y en este caso, pues, nos sobra advertir, ¿no? Que no todo par de matrices se puede multiplicar, ¿no? Sí. Ahí deben cumplir cierta condición para que se puedan multiplicar, ¿no? Bueno, voy a anunciar algunas propiedades, digamos, básicas, inmediatas de la suma de matrices, del producto. Voy a hacer un ejercicio, después hago los ejercicios de aplicaciones. Luego de eso, pasamos a ver la inversa de una matriz, que es otra cosa importante que se debe ver en el corte, ¿sí? Como mínimo, hallar la inversa de una matriz. Pero ahí se utiliza determinante, ¿no? Y la inversa de una matriz. Sí, pero como no lo hemos visto, no lo vamos a utilizar. Eso quedaría ya para el último parcial. ¿La inversa es eso del inverso multiplicativo o así? Sí, el inverso aditivo ya sabemos que es fácil hallarlo, ¿no? Es colocarle el menos a las componentes y ya, ¿sí? El reto es hallar el inverso multiplicativo, ¿sí? No todas las matrices tienen inverso multiplicativo. De hecho, solamente se define inversa de una matriz cuadrada, ¿sí? Importante eso. Listo. Propiedades. Y aquí entre paréntesis voy a escribir suma. ¿Sí? Ya sabrán ustedes que es suma de matrices. Listo. ¿Los remotos alcanzan a ver bien? ¿Se alcanza a ver? Está muy lejos, está muy cerca. ¿Me oís? Profe. Ok. Bueno, vamos a considerar tres matrices, ¿sí? Las voy a nombrar A, B y C. Tres matrices del mismo tamaño. Entonces voy a colocar, sean A, B y C, matrices. Entonces, como luego plantear algo, si la matriz se puede dividir, No. pues es que la división es como una forma de la multiplicación, ¿no? De hecho, el conjunto de matrices cuadradas es un espacio vectorial. ¿Sí? Y en un espacio vectorial los vectores no se pueden dividir. ¿Sí? Entonces, pues, sí, no se pueden dividir. Listo. Bueno, matrices M por N y alfa, beta escalares. Entonces, pues las siguientes propiedades valen, ¿no? Vamos a colocar aquí 1, 2, 3, 4, 5. La primera propiedad me dice que existe una matriz que se comporta como el cero en los números naturales, en los números reales, ¿sí? Y esa matriz es pues la matriz nula y se le suele llamar no sé, el neutro, ¿sí? La identidad también. Entonces voy a colocar aquí, existe una matriz neutra, pongámoslo así. Neutra entre comillas. ¿Listo? ¿Sí? Recordar que este cero pues es la matriz cero. Por otro lado, esto pues tiene dos interpretaciones, ¿no? ¿Cierto, José Luis? Sí. Aquí puede ser que este cero sea el escalar cero, que yo esté multiplicando un escalar por una matriz, ¿sí? También podría significar que este cero sea una matriz, ¿sí? La matriz que tiene en todas las entradas cero, ¿sí? Tendríamos que, digamos, cuadrar el tamaño de esa matriz, ¿sí? Dependiendo de la matriz A. Como la matriz A tiene tamaño M por N, entonces al menos esta matriz debería tener N filas, ¿sí? Las columnas, pues quién sabe.
Entonces, cuidado ahí, muchachos, ¿sí? Por ahora vamos a interpretar que esto es el escalar cero, ¿sí? Y da como resultado la matriz cero, ¿sí? Y ya. La tercera propiedad es que la suma de matrices es conmutativa, ¿sí? Es lo mismo sumar A con B que B con A. En la multiplicación de matrices no es lo mismo, ¿sí? Más tarde vamos a ver un ejemplo de eso. Bueno, la suma de matrices también es asociativa, ¿no? Yo puedo asociar esto de esta forma o de esta otra forma y me va a dar el mismo resultado. Sí, es lo que dice esa propiedad. La quinta propiedad me dice que yo puedo distribuir escalares, ¿sí? Más alfa b. Y bueno, quedan otras dos propiedades. Esta propiedad me dice, bueno, en este caso, ese 1 es el 1 escalar, ¿sí? No puede ser la matriz que tiene todos los unos en cada componente, ¿sí? Eso nos da otra cosa. El producto de esa matriz, que tiene todas las componentes 1 con la matriz A, no me va a dar la matriz A. ¿Sí? Eso que quede claro. Eso da otra cosa. Es por eso que este 1 pues es un escalar. Y la última propiedad es que yo puedo multiplicar, bueno, distribuir si sumo escalares. Alfa A más beta A. Listo. Esas propiedades, pues. ¿Los escalares no que pueden sumar o multiplicar? Los escalares se pueden sumar o multiplicar. Entre ellos. Se pueden sumar o se pueden multiplicar también, claro. Por ejemplo, si hay un componente alfa más beta, podría alfa beta. O productos escalonadamente diferentes, ¿no? Sí. Quizá ahora no pasa, ¿no? Pues sí, también. Digamos, lo que quería ilustrar era que yo podía aplicar la propiedad distributiva. Más bien, ¿sí? Y eso iba a explicar, ¿no? Estas propiedades ustedes las van a ver mucho, ¿sí? Y son propiedades, digamos, básicas, ¿sí? O propiedades que uno tal vez piense que se dan en todos los contextos, ¿no? Por ejemplo, la conmutatividad. Pero bueno, son importantes y son básicas precisamente porque estas propiedades definen un espacio vectorial. Creo que ya lo habíamos visto cuando vimos espacios vectoriales, cuando vimos R2 y R3, ¿no? Había una lista de 10 propiedades que cumplían los espacios vectoriales. Bueno, como yo les decía anteriormente, el conjunto de matrices cuadradas es un espacio vectorial, ¿sí? Es por eso que cumple estas propiedades, ¿sí? Una pregunta. Cuéntelo. Si no las cumpla todas, sigue siendo espacio vectorial. No, tiene que cumplir todas. ¿Sí? O sea, supongo que entonces todas las 10 que vimos ese día también las cumplen. Sí, claro. Tal vez no se enuncien porque, bueno, no sé por qué no se enuncian, ¿sí? Estas son las que enuncia el libro. Bueno, y bueno, y digamos, en sintonía con lo que dice Robert, pues habrán más propiedades, ¿no? Para la suma de matrices. Pero bueno, digamos con esto es suficiente. Vamos ahora a mirar algunas propiedades del producto. Propiedades. Entonces, producto de matrices, ¿no? No producto escalar. Producto matricial, digámoslo así. Matricial. Listo. Entonces, aquí no voy a saltar el Profe, ¿puede enunciado. correr la cámara, por favor? ¿Listo? Aquí no voy a saltar el enunciado de las propiedades. Sí, pero siempre vamos a tener en cuenta que hay una condición ahí, ¿no? Para pedirle a las matrices. Bueno,
La primera propiedad que cumple la multiplicación de matrices es la propiedad asociativa, ¿sí? Es decir, A por B por C es igual a A por B, y después ese resultado lo multiplico por C, ¿sí? Y me va a dar lo mismo. Eso es lo que dice la propiedad asociativa, ¿no? Y recuerden, ¿sí? Esta matriz C y esta matriz B deben tener algo en común, ¿sí? Ahí debemos aplicar la propiedad del producto de matrices, la propiedad que me permite multiplicar, ¿no? El número de columnas de aquí es igual al número de filas de acá, ¿sí es esa? Y es al revés. Sí, así es. Así es, listo. Entonces, el resultado de este producto, los renglones de este resultado deben coincidir con el número de columnas de esta matriz, ¿sí? Y lo mismo acá. Entonces, hay que tener en cuenta eso, muchachos, ¿sí? Por ejemplo, pues entonces A puede ser una matriz n por m, n por m. En ese sentido, B debería ser una matriz m por algo, ¿cierto? Entonces aquí yo coloqué m por p. Y C debería ser una matriz P por algo, ¿no? Yo aquí coloqué P por Q. ¿Sí? Y esas serían como las condiciones para yo poder aplicar esta propiedad. La segunda propiedad es que yo puedo distribuir, ¿no? El producto de matrices con respecto a la suma de matrices, ¿sí? Y esto nos da pues lo que esperamos, A por B más A por C, ¿sí? Y las mismas consideraciones, ¿no? Aquí en este caso A y C deben tener el mismo tamaño, ¿sí? Para poderse sumar. Además de eso, el resultado debe coincidir con, bueno, el número de renglones de este resultado debe coincidir con el número de columnas de esta matriz, ¿sí? Para poderse multiplicar. Eso pues es claro, ¿no? Individualmente también, ¿cierto? Sí, tiene razón, claro, para que tenga coherencia estos dos productos. Ajá. Segunda. Tercera propiedad. Bueno, pues es esta misma, pero al contrario, ¿no? Distribuyendo por derecha, digámoslo así. A por C más B por C, ¿sí? Tal vez piensen que eso es como lógico, ¿no? Que se dé. Pero hay conjuntos de objetos matemáticos donde no se cumplen estas propiedades, ¿sí? Pero, pues bueno, eso ya es otro cuento. Bueno, importante esta última, ¿no? No cumple la propiedad conmutativa. Conmutativa. ¿Sí? Esto en general, ¿sí? Hay matrices que sí se pueden multiplicar A por B y B por A y me van a dar el mismo resultado, ¿sí? Pero eso es un caso muy especial. En general, si yo multiplico A por B y B por A, no me van a dar el mismo resultado, ¿sí? De hecho, yo puedo multiplicar A por B, pero B por A puede que no tenga sentido, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, yo aquí tengo un ejemplo de un par de matrices que exhiben que la propiedad conmutativa no se cumple, ¿sí? Yo creo que si ustedes toman cualquier par de matrices que se puedan multiplicar, de seguro no les va a dar igual, ¿sí? Bueno, este sería el ejemplo, ¿no? Menos 2, 4. Esta matriz la voy a llamar A y esta otra matriz la voy a llamar B, ¿sí? 3, menos 2, 5 y 6, ¿sí? Bueno, ¿qué nos dará A por B? ¿Sí? Pues se puede multiplicar, ¿no? Porque el número de filas de B es igual al número de columnas de A, ¿sí? Entonces puedo realizar esa operación. ¿Cuánto nos da?
Chejo, ¿cuánto nos dan? José Luis, ¿qué diga? Yo le decía a Diego. No, Pues ahora tenemos por uno, ¿no? 3 más 15 sería el primero. sería 16, ¿cierto? Que es la primer componente. ¿Cuál sería la otra componente? No, 18, ¿no? Uy, sí, 18. 18. Tiene La razón. siguiente de que pues la abajo, ¿no? O quiero la No, seguiría esta. sería Este por este. 2, 10. ¿Cuál está haciendo? ¿Cuál por cuál? Este por este. Me da este. Ah, sí. Da 10, ¿no? Ahora, el segundo renglón por la primera fila, por la primera columna que diga. Eso nos daría menos 6 más 20, 14. Y la última componente, ¿quién me ayuda? 4, sería 4 más 24, que tiene 28. Listo. Eso sería A por B. ¿Qué daría B por A? ¿seguro? Sí. No entiendo. O sea, ponerlo. Eso es lo que uno, eso es lo que uno piensa, pero yo aquí le estoy diciendo que no cumple la propiedad conmutativa. Entonces, de seguro B por A, pues, o sea, según eso, B por A no debería dar igual, ¿no? Pues eso es lo que vamos a ver. ¿Qué da B por A? Entonces sería este por este, ¿no? ¿Cómo? Este por el. Sería esta fila por esta columna. Es 3 más 4, no, sí, 3 más 4, 7. Ah, ya. Sí, nuevamente, este renglón, pero ahora por esta columna. Sería 9 menos 8, sí, 4 por 2, 8, 1. Y ahí ya nos podemos dar cuenta, ¿no? Sin necesidad de hacer todos los cálculos, que esta matriz ya no va a ser igual a esta. ¿Sí? O sea, Simplemente por la primera componente. siempre la matriz de la derecha es la que multiplica, ¿no? O la que se. Exacto, no, la de la izquierda siempre vamos a coger los renglones Sí, eso y es. multiplicamos por las columnas de la derecha. ¿Sí? Bueno, no voy a terminar la matriz, pero ahí ya se ve que A por B es diferente de B por A. ¿Sí? ¿Bajo qué condiciones se puede dar esta igualdad? ¿Ah? ¿Qué pensarían ustedes? Se los dejo ahí para que lo analicen. Mejor ver cómo es que esa multiplicación es Es raro. O sea, a mí también como me queda lo mismo, pero la fila por Miren, coloque aquí la matriz B y aquí la matriz A y empiece. El renglón de B por la columna de A da la primera componente. Y así, ese mismo renglón ahora por la siguiente columna de A me da este. Y así, sucesivamente. en el de arriba no daría 10, ¿o sí? Acá, Ahí sí da 10. no sé, a ver, sería este renglón por esta columna, sería menos 2, 18. 18 menos 2 da 16, sí, ¿y por qué puse 10? Eso era lo que me confundí, pero no da 10. José Luis no sabe sumar. Y ustedes. Listo. Preguntas, muchachos. No me confundo con eso. Sí, claro, demasiado, muy fácil. O sea, porque yo. Necesitan hacer muchos ejercicios para que no se confundan. ¿En serio? Empiecen. Listo. Voy a hacer entonces los ejercicios de aplicación. Creo que no hay preguntas, entonces. Yo sí, es que no voy a juntar. A ver, pregunten. Mierda. Ah, ya se me olvidó. Algo que me tomar en serio. Bueno, el primer ejemplo, muchachos, que voy a presentar. Ah, profesor, con esto es que se pueden, o sea, trabajar las ecuaciones de matrices. Exactamente, sí. O sea, con esa es suficiente, ¿no?
Ecuaciones que no involucren división, ¿no? Sí, sí. Exactamente, sí. Por ejemplo, x más a por b multiplicado por c a la menos 1 igual a 8. No, eso tiene que dar una matriz. Igual a la identidad, por ejemplo, la matriz identidad. Entonces sería hallar la matriz X de tal forma que verifique esa ecuación, ¿sí? Y gracias a estas propiedades pues se puede dar un manejo más o menos algebraico de cómo uno lo hace con los números reales, ¿sí? Como despejar una ecuación en los reales. Es muy similar. Esa pregunta es Ahora, menos uno es la inversa, ¿no? es la inversa. ¿Se puede ahora una matriz? Exacto. Pero, ¿por qué dice usted que no involucra división si se supone que no se puede? Ah, pues por eso mismo. Pues no, pero. No, también iba a hacer otra pregunta, pero eso. ¿Y una matriz O se sea, puede dar por un número racional? ¿Cómo? Una vez se puede dar, por ejemplo, a la 1 medio, ¿no es? ¿Cómo? Una matriz se puede dar a la 1 medio. Sí. ¿Qué hay? Sí, pero digamos, o sea, eso lo van a ver en álgebra lineal 2, de seguro. Sí. Supongo que cuando es al cuadrado se multiplica por la mitad, ¿no? profe, aquí en este de la multiplicación, siempre que pongan a multiplicar van a estar las condiciones o va a haber algún momento en el que toque modificar algo para que se cumpla. Pues si no le dicen nada, es porque, digamos, las condiciones se asumen que se dan, ¿sí? Por ejemplo, si en algún libro se llega a escribir A por B, ¿sí? Entonces ahí se asume que el número de columnas de A es igual al número de filas de B, por ejemplo, ¿no? Sin necesidad de que aparezca ahí explícitamente, ¿no? ¿Sí esa es su pregunta? Sí, pero o sea, no hay forma de modificarlo como para que cumpla. No hay caso que lo den así que no cumpla. O no tendría sentido si lo dan así. Sí, se puede preguntar, por lo menos la pregunta que yo dije, ¿bajo qué condiciones se da la conmutatividad? ¿Sí? Más o menos sería eso. O sea, es buscar las condiciones bajo las cuales la multiplicación sí es conmutativa. ¿O qué matrices cumplen la propiedad conmutativa? Sería otra cosa. Pero bueno, esas preguntas son como mucho de análisis, preguntas como de filosóficas, diría yo. Sí, ya. Son preguntas que tal vez a un físico sí les interesaría. No lo pregunto. ¿Qué sería? Por ejemplo, cuando van a poner, o sea, cuando colocan un ejercicio, van a hacer como, por ejemplo, suma o multiplicación de valores. ¿Qué te regresa primero? ¿La multiplicación? Lo mismo como se maneja en los reales. ¿Sí? Primero los paréntesis, va de izquierda a derecha. Sí, el tratamiento que usted hace con los números reales es lo mismo que aquí en matrices. ¿Sí? Esa jerarquía se respeta. Y ya. ¿Qué más preguntan, muchachos? O sea, los ejercicios de eso sí es como yo digo, de ecuaciones. Porque ¿qué otras aplicaciones tendría como esa suma? Serían como para ecuaciones. Por ejemplo, esto sería un ejercicio, ¿no? Que si yo les pongo aquí X, Y, Z, W, ¿sí? Y aquí A, B, C, D, ¿qué condiciones deben cumplir esas dos matrices para que se dé esta igualdad? Creo que ese es un ejemplo, un ejercicio de taller, creo. Porque hay matrices en particular que sí cumplen esta propiedad, ¿no? ¿Y cómo Pues precisamente es hallar las condiciones, mirar a ver, hacer operaciones, ¿sí? Intentar que esto se dé, como forzarlo para que se dé, ¿sí? Y hallar una condición. En algún momento ustedes van a llegar, bueno, si esto se cumple, yo puedo realizar esto, ¿sí? Y esa sería la condición que estamos buscando, por ejemplo. también demostración de imágenes? Sí. Ajá. Ayer lo creyera. Bueno, voy a continuar. Voy a. Bueno, este primer ejemplo es balancear una ecuación química.
Sí, sin necesidad de saber química, solo álgebra lineal. ¿Sí? A ver, no quiero perder algo. O6H12 O6 más O2. Listo, hay que balancear esa ecuación, ¿no? Utilizando álgebra, ¿no? Es importante eso. Listo. Bueno, ¿Saben ¿qué es lo que necesitamos acá? Entonces necesitamos hallar esos números enteros, ¿no? Ni siquiera enteros positivos, creo, ¿no? O también negativos, ¿vale? Positivos, ¿sí? Entonces yo necesito encontrar un número X, un número Y, un número Z acá y un W, ¿no? De tal forma que esto se dé. Así se le trata. O es mejor como X1, X2? No, A veces. ¿o también? A mí me parece como Bueno. más confuso. Como yo soy el que mando acá, lo voy a dejar así. Ay, no, pero yo Entonces, bueno, las ecuaciones que se van a derivar de esto tienen que, bueno, dependen de cada elemento que aparezca ahí en la ecuación, ¿no? Por ejemplo, el carbono, ¿no? O la C, lo que significa la C, ¿sí? Vamos a relacionar cuántas unidades, cuántas moléculas, no sé, ¿sí? De este elemento hay acá y cuántas hay acá, ¿no? Y eso se relaciona mediante una igual. Carbono. Por ejemplo, entonces, ¿cuántos carbonos hay acá? Entonces, hay uno, ¿cierto? Pero como está multiplicado por X, entonces sería X. ¿Sí? En esta segunda parte, pues no hay carbonos, entonces se deja así. Esta flecha, pues indica el igual, y aquí hay 6 carbonos, entonces sería 6Z, ¿sí? Y aquí ya no hay carbonos. Voy a colocar aquí entre paréntesis una C. La segunda ecuación va a relacionar el oxígeno, o la O, lo que significa la O. Entonces sería 2X por esta parte, más Y por esta otra parte, igual, aquí sería 6Z más 2W. ¿Sí estoy bien? Son los oxígenos, bueno, es la O. 2X, aquí solo hay uno, 6Z y 2W. Ajá. Listo. ¿Y qué otro elemento hay? La H, el oxígeno, ¿no? Entonces sería 2Y igual, aquí hay una H, sí, 12, Z y ya. Listo, entonces tengo 3 ecuaciones con ¿cuántas variables? 4. Con 4, ¿sí? Uno, ¿qué puede sospechar de entrada? Infinitas soluciones. Que va a haber infinitas soluciones, exactamente. Tenemos más variables que ecuaciones. Y es coherente, ¿no? Porque no solamente yo puedo, o sea, una ecuación química no se balancea de una sola forma, ¿sí? Si ustedes encuentran una balanceada, digámoslo así, los múltiplos de esa balanceada también sirven, ¿no? De ese balanceo o balanceada, como se llama. Entonces este método por lo menos es coherente, ¿no? También da muchas soluciones. Listo. Voy a arreglar estas 3 ecuaciones, ¿sí? Las voy a escribir de la siguiente forma. X, aquí iría Y, aquí coloquemos Z menos 6Z, aquí iría la parte de W, igual a 0, ¿sí? Todas las voy a igualar a 0. O sea, lo que pase este para allá, ¿no? La segunda ecuación queda 2X más Y menos 6Z
menos 2w igual a 0, ¿sí? Y la tercera ecuación quedaría 2y menos 12z igual a 0, ¿sí? Ese sería el sistema de ecuaciones que se debe resolver. Y es aquí donde empieza a jugar el álgebra lineal. Vamos a sacar la matriz aumentada y a reducir esa matriz por cualquier método de que sea más sencillo. Bueno, entonces la matriz aumentada sería la siguiente: 1 en x, 0 en y, menos 6 en z, 0 en w, y aquí va un 0, ¿cierto? 2, 1 menos 6, menos 2, 0. Sigue 0, 2, 0 y 0. Sí, pero más pequeñito. Listo. Bueno, vamos a intentar llevar esta matriz a la forma aquella que habíamos dicho, ¿no? 1 en la diagonal principal y 0 en las demás. Pues yo le había preguntado sobre eso, sobre una anotación que vi Sí. para hacer la modificación de los renglones. O sea, no es como usted decía de escribir primero el renglón donde se opera, sino que, o sea, lo escribían así, así, digamos, R2 se va a volver y ahí sí escribían como, hacían como esa flecha y ahí se escribía la operación que hacía. Entonces Sí, se puede usar también. Con tal de que se entienda, pues no hay problema. Esto es muy antiguo que cambiar el número. Exacto. Aquí sería quitar este 2 y también podríamos... No, hagamos eso de una vez. Entonces sería R2 menos 2R1, muy bien. No confío. Ya. Bueno, esperemos a ver, yo creo que se alcanza. Se alcanza, sí. Bueno, entonces el primer renglón queda igual, ¿cierto? 1, 0, menos 6, 0, rayita 0. Y el tercer renglón también queda igual: 0, 2, menos 12, 0 y 0. Aquí creo que también va a dar un 0. Bueno, entonces aquí debería dar un 0. Lo voy a escribir en rojo. Aquí debería dar un 0. No, sí, ahí se pero al lado uno. Al lado de este 1 Sí, porque. no se modificó por el 0 que está acá. ¿Sí? No fue casualidad. ¿Qué daría acá? 6. 6. Listo. ¿Qué seguiría? Menos 2, 0. Muy bien, ¿sí? Hacer la misma operación. R3 menos 2, R2. ¿Cómo era? R3 menos 2, R2. menos 2, R2, muy bien. ¿Sí? Bueno. ¿Qué matriz da ahí? Ya. Bueno, el primer renglón queda igual: 1, 0, menos 6, 0, 0. El segundo queda también igual: 0, 1, 6 menos 2, 0. Y aquí, bueno, aquí queda un 0, aquí debería quedar un 0. Menos 24, muy bien. Y aquí quedaría menos 4. No, 4. O sí, 4 positivo. Ajá. Listo. Vamos bien, ¿cierto? Sí, es el último pivote.
Sería R3 dividido en R4. Acá, ¿no? R3 dividido. Esa podría ser una opción, ¿no? Otra opción que yo veo es la siguiente. Es multiplicar por menos 1 sobre 24 el renglón 3. ¿Eso fue lo que usted dijo? R3 dividido en el 24. Yo le entendí que como multiplicar esto y sumarlo con otro renglón. Estoy delirando, muchachos. Listo. Acá tenemos. Yes. 1, 0, 0, 0, 1, 0, menos 6, 6, 0, menos 2, 0, 0, 0. ¿Sí? Aquí quedaría un 1, claramente. Menos 1 sobre 6. Menos 1 sobre 6. Perfecto. Bueno, hasta este punto se puede dejar la matriz, ¿no? Uno puede seguir, uno puede continuar y buscar aquí un 0 y aquí un 0, ¿cierto? Eso se puede hacer. Pero si la queremos dejar hasta aquí, también se puede resolver, ¿sí? Hasta aquí sería ¿cuál método? No, eliminación gaussiana, ¿sí? Exacto, si buscamos aquí los dos ceros, ya sería Gauss-Jordan. Bueno, yo la voy a empezar a resolver así, a partir de acá, ¿sí? Entonces, esta es la variable x, y, z, entonces quedaría z menos un sexto de w igual a 0. Listo, recordemos muchachos, ¿sí? Aquí x, 0 porque aquí no hay ninguna variable, z y w, ¿sí? Siempre las columnas representan cada variable, ¿sí? Esta es la columna de las x, la columna de las y, columna de las z y columna de w, ¿sí? Entonces z menos 6w igual a 0, ¿sí? Esa sería la primera ecuación. La segunda ecuación sería y más 6z menos 2w igual a 0. Y la otra sería x menos 6z y ya. igual a 0, ¿sí? Bueno, de la primera ecuación tengo que z es igual a un sexto de w, ¿sí? Un sexto. Y de la última ecuación tengo que x es 6 veces z, ¿sí? Pero ¿quién es z? Z es un sexto de w, ¿sí? Entonces lo que hacemos es cancelar ahí y nos da w, ¿sí? Es decir, x es igual a w. Listo. Entonces estos dos valores los podemos reemplazar aquí en esta segunda ecuación y despejar y, ¿sí? Recuerden que tenemos 4 ecuaciones y 3 variables, es decir, que van a haber, no, al revés, 13, no, ¿yo qué dije? 3 ecuaciones y 4 variables, ¿sí? Exacto, entonces 3 variables van a estar dependiendo de la cuarta variable, ¿sí? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Colocar 3 variables en términos de la otra, ¿sí? Ya coloqué z en términos de w, x ya lo coloqué en términos de w, faltaría y, que es lo que voy a hacer a continuación. ¿Sí? Y sería igual a menos 6z, ¿sí? Pero ¿quién es 6z? 6z sería w, ¿cierto? Menos w. Y este menos 2w pasa para el otro lado a sumar, serían 2w. 2w menos w nos da w. Es decir, y es igual a w también. Listo.
Aquí viene, pues, digamos, la parte que tal vez se pueden confundir. Necesitamos solamente balancear la ecuación. Bueno, uno busca como la solución más pequeña, es decir, los números más pequeños que balanceen la ecuación, ¿sí? Es lo que quiero decir. Vamos a volver a escribir eso. Aquí Sí, y arriba. eso es lo que se puede multiplicar por otros números iguales como los que se dice que son infinitas soluciones. Más o menos. Espérame un momento. A ver, habíamos dicho que X es igual a W, Y es igual a W, Z es un sexto de W, ¿no? ¿Y W a quién es igual? Pues a W, ¿no? W es el parámetro. Es decir, uno le va a dar valores a W. ¿Sí? Y de ahí es de donde van a salir las infinitas soluciones. Cada valor que uno le dé a W va a ser una solución de la... ¿Qué? El último, como la última variable, se le da, es como, la cosa le puede dar valores, ¿no? Exacto. Es como T siempre. Pero ojo, aquí viene el inconveniente, ¿no? Estamos buscando estamos buscando 4 números que balanceen la ecuación, ¿sí? Pero no cualquiera, vamos a encontrar siempre los más pequeños, ¿sí? Los más pequeños enteros que me satisfagan la ecuación, ¿sí? A ver, y si uno mira, por ejemplo, aquí Z le va a dar una fracción. ¿Sí? Si, por ejemplo, reemplazo W por 1, esa ya no me sirve. ¿Por qué? Porque aquí va a dar un sexto. ¿Cómo? O sea, reemplazo W por 6, ¿cierto? Ese es el más pequeñito que me hace digamos, los números enteros y satisfaga la ecuación, ¿sí? Y es lo que dice José Luis, es el mínimo común múltiplo. Pero a veces es así, a veces no. A veces no. Sí. Yo diría que es más bien el inverso multiplicativo de este. Si lo hubieran colocado 5 cuartos acá. Ah, bueno, ahí no se podría, ¿no? No se podría. Listo. Y W igual a 6, ¿cierto? Si W vale 6, entonces, ¿cuál sería la solución? X igual a 6, Y igual a 6, Z igual a 1 y W igual a 6. ¿Sí? Entonces, estos números balancean la ecuación. Y no son los únicos, ¿cierto? Si yo reemplazo W por 12, me da otra. Y en general serían múltiplos de 6, ¿sí? Para que Z me dé un número natural, un número entero. Y ya. Pero no es más fácil haciéndolo al tanteo. Bueno, digamos así, uno va a la fija, digo yo. Pero vale tanteado o la tanteado. Tanteado, pues, en química se los valen, acá no. Listo, preguntas. A ver, pero eso podría considerarse como un tanteo, ¿no? Sí. No elegir el número más pequeño. Creo que es que no estamos como en bueno, sí, pero como que ya más de fácilmente te dan. Sí, Exacto, tampoco es que sea cualquiera, o sea, el tanteo se restringe, digámoslo así, es más exacto, ¿sí? Tantearlo aquí ya es más exacto. Nunca me puse a hablar del mismo como mucho. Creo que se veía con esto realidad como que no me confunde. O sea, yo tenía que también cuando dice que está en el libro, había que un número numerador sobre 2, otro sobre 3, otro sobre no sé qué. Ah, ok, sí. Pero eran varias razones, entonces ahí se llama el uno como uno. Exacto, sí, ya le entendí, muy bien, sí, querían el mínimo común múltiplo de los denominadores, ajá, muy bien, sí. Ya lo entendí. ¿Cómo?
Pero por allá en el rincón. ¿De las de? Vamos. A ver. Me regala una. Ay, no, profe. Me gustaba más las de la red. No. A veces la leche. Bueno, va a haber un punto en que 2, 4, 6, 2, 4, 6. Va a haber un punto en que ustedes desayunen, almuercen y coman circuitos. Sí. Sí, entonces para que se vayan afianzando. Literalmente tenemos una materia que se llama circuitos. Les toca con un tal. No sé. No me acuerdo. Pero hay un profesor súper famoso que da esa materia, la de circuitos. No, No, un profesor de la escuela, Está grabando. de la Intereste, y pues bueno, me cuentan cuando vayan allá, cuando estén ahí. Si llegamos. Tal vez no lleguen todos a la vez, pero llegan. Bueno, no estoy seguro. ¿Sí se mide, este sí es la unidad de las resistencias? Sí. Sí. ¿Cómo? Que si esta es la unidad de las resistencias. Sí, sí, señor. Ok. Pero tenía tres temas anteriores. Diseñé. Eso disfrutar de las cosas. Eso sí es más raro. O sea, las valles así como montañas. Son las resistencias. resistencias. Significa ese signo omega. Ella es el signo de la resistencia. Son los hombres. ¿Onios? Ah, La bueno. unidad. La unidad media. Eso sí es la corriente. La corriente, exactamente. La intensidad de voltaje o la corriente. Creo que es lo mismo, no estoy seguro. ¿No? Bueno, ustedes saben más de eso que yo. Yo no entiendo de eso, la verdad. Ayer me dio un video. No sé también. No, bueno. Me gusta. Yo también tenía unos cuantos videos, se los confieso. Bueno, muchachos, por favor me prestan atención, esto es importante, hay que hacer algunas aclaraciones antes de empezar el ejercicio, ¿no? Este ejercicio es muy particular, ¿sí? Es muy particular porque ya le dan la dirección de las intensidades, ¿no? En general no las dan, ¿sí? Y uno las tiene que asumir. Igual, estas baterías, esto es una batería, ¿cierto? Sí. Estas baterías tal vez les indiquen cuál es el sentido de la intensidad, ¿no? Si esto es más, si esto es menos, creo que siempre sales del más, ¿sí? Sí, Entonces eso les da una pista, ¿no? Pero en este ejercicio es más sencillo todavía porque ya les dan las intensidades, ya les dan el sentido, ¿no? Gracias, profe. ¿Me pasó pasar? Entonces, ¿quién sabe? ¿Sí? Seguramente, ¿no? Cuando estén ya en circuitos eléctricos van a resolver más complejos que esto, ¿sí? Bueno, la idea es como intentar introducirlos, ¿no? Intentar darles algunas ideas. Bueno, como decía en el libro, estos ejercicios se rigen bajo las leyes de Kirchhoff o algo así. ¿Sí? La ley de nodos y la ley de mallas, se le suele llamar mallas, ¿sí? O circuitos. A ver, creo que aquí hay una A, y aquí hay un B. ¿Sí? La ley de nodos nos dice que en cada nodo del circuito, pues la intensidad de corriente que entra es igual a la que sale, ¿no? De ahí podemos sacar una ecuación. Y la otra ley, que es la ley de mallas, o bueno, en el libro tiene un nombre diferente, ley de voltaje, ¿no? Sí, Lo que dice es que las caídas de voltaje de cada circuito va a ser igual al voltaje total del circuito, ¿sí? Entonces, bueno, o sea, básicamente lo que dice es que puedo mirar el circuito grande por pedacitos, ¿sí? Y ahí aplico la ley de mallas, ¿sí? En este caso, pues podemos dividir el circuito total en dos, ¿no? En este primero y en este de aquí abajito.
Y ahí es donde vamos a aplicar la ley de mallas, ¿sí? Las caídas de voltaje lo que representa, lo que la caída de voltaje lo que representa es la intensidad de corriente que pasa por el circuito multiplicada por la resistencia, así que eso viene de la ley de Ohm. Entonces, bueno, vamos a calcular primero, sí, aquí cuál es la caída de voltaje de este primer circuito. Es más fácil la entrada y salida primero. No sé. Sí, que las dos entran al A y sale una del A. Ah, bueno, sí, esa es otra, bueno, planteemos primero esa ecuación, muy bien, bro. La primera ecuación viene dada por la ley de nodos, ¿sí? Puedo fijarme en este o en este, que son los dos nodos que están en el circuito, ¿sí? Alguien podría pensar que esto es un nodo, o esto, ¿sí? Pero si no se lo indican, uno pues no lo asume como nodo, ¿sí? Entonces, bueno, entonces aquí en este nodo A, puedo sacar la siguiente ecuación, ¿sí? I1 menos I2 menos I3 igual a 0, ¿sí? ¿Me sigue? No sería más y 3, pero es Más entonces, va para adentro. Espérenme un momentico. Ay, sí, tienen razón. Yo entiendo, pero Exacto. Eso es el 4 ahí en que hacer. ¿El qué? El 4 ahí en que hacer. ¿Este 4? Sí. Es la resistencia, lo que vale. No afecta nada. Ni idea. no, Pues en este primer aquí análisis no. no. En este momento no. En este momento, analizando esto, no. No, claro. Cuando se analice esto, sí. Ah, claro. Y mantener la salida. Listo. Todos entienden, ¿no? De dónde sale esa ecuación. Y aquí este no voy a hallar. Pregunté, bueno, Listo. Ahora sí, vamos a mirar la caída de voltaje aquí. Entonces, sería aquí, ¿no? Y 2 por 1. Y 2, bueno, la voy a colocar acá. Acá. Y 2 por 1 más, bueno, el más iría en este otro lado, más y 1 por 1, ¿sí? Porque aquí la corriente que, bueno, la intensidad que va por aquí es la intensidad 1, ¿no? Como lo indica esta línea, esta flecha, ¿sí? Entonces, es por eso que aquí se coloca I1. No sería, no sería. Igual, no, porque mira la dirección. Mira la dirección. Pero el de abajo también es otro que es no, el IFEX. Exacto, pero ahorita vamos a hacer el análisis aquí. De ahí, de ahí sale otra. No, o sea, el no se parte. No, es que está analizando Sí, míralo acá. O sea, con el voltaje se trata Por de eso. la resistencia. Sí, que ahorita no toco la resistencia. Ahora sí las toca, pero por voluntad. No entiendo el punto. Porque hay uno nacido es hacer. ¿Cómo? Porque hay uno nacido es hacer. Ah, no, cero no da. Ah, no, a 0, sí, tienes razón. La es 8. Ah, Sí, la es 8 porque el voltaje de este circuito es 8, ¿no? Recuerden la ley, ¿no? La caída de voltajes es igual al voltaje total. Y el voltaje en este pedacito es 8. Listo. Ahora vamos a analizar acá, ¿sí? Y bueno, se empieza a analizar desde acá, ¿no? Entonces sería I3 por 4. I3 por 4 es la primera caída de voltaje, ¿no? Sigue el circuito aquí, ¿no? Sería I2 más I2. I2 por 1, que vale la resistencia. Y ya, ¿cierto? No hay más resistencias. ¿Dime? Sí, pensé que iban a haber más, pero bueno. Ahí. Y eso debe ser igual a 13, ¿sí? Que es la caída de voltaje en ese pedazo. Se puede sacar, digamos, considerando el circuito total, ¿no? Pero
Digamos, no es necesario, ¿no? Tenemos ya 3 ecuaciones con 3 variables. Pero, ¿cómo que primero el número? Primero el número. Es como lo de esa O otra. sea, De la I3 entra de abajo hasta abajo, la I1 entra de arriba hasta abajo, y de la A sale I2. Sale 2. también podríamos sacar el de Sí, Ah, da lo mismo. ¿da lo mismo? Sí, porque entra I2 y sale ¿No I1. haría signos contrarios? Es lo mismo. No sale con signo contrario. Pero es lo mismo, ¿no? Aquí factorizo un menos. Da igual. O sea, da igual si quedan con estos signos o con los signos contrarios. Representa lo mismo. ¿Sí? O sea, se llega a lo mismo. ¿Sí? Es ese. Y pero igual, al final de cuentas, los signos iban a indicar una dirección, ¿no? Si es positivo o negativo. Eso es. Bueno, el sistema de ecuaciones, ¿cuál sería? 1 menos 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 8, muy bien. 1, 4, 13. Listo. Esta sería la ecuación que vamos a reducir. A ver, aquí entonces sería R2 menos R1, ¿cierto? ¿Qué nos da? 1 menos 1, 1, 0. Aquí debería dar un 0. Listo. 2 Sí, menos 1 y 8. ¿Sí? Listo. Como vieron aquí se me modificó el 2, ¿no? Se me modificó el 1 que yo tenía acá, el pivote. Bueno, me interesa. Cambia la fila. Exacto, eso es lo que voy a hacer. Voy a cambiar la pila 2 por la pila 3. Y ya, más sencillo aún, ¿cierto? Pero se puede equivocar si hace la división. Yo sé por qué le digo. En cambio, si usted, o sea, es menos probable que usted se equivoque haciendo esta operación que multiplicando o sumando un renglón. ¿Sí me explico? Entonces vaya a la segura. Recuerde que un error en el parcial, pues, yo hago bastante, ¿no? Sí. Por errores bobos, sobre todo. Yo todo lo pasé. Listo. Aquí puedo R1 más R2 y aquí R3 menos 2 veces R2. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, esta columna se va a preservar y este renglón. Listo. Entonces, aquí se supone que va a dar un 0, menos 3. aquí va a dar un 5 y aquí va a dar un 13. ¿Sí estamos bien? Cuénteme. ¿Uno cuánto se debe demorar haciendo con la Ah, no sé. Depende de su experiencia. Menos 2 más 2, 0. Aquí da menos 8, menos 9. Y aquí daría menos 26 más 8, 6, 7, 8, menos 18. Sí. Listo. Bueno, aquí sería entonces multiplicar por menos un noveno, renglón 3, que nos da 1, 0, 0, 0, 1, 0, 5, 4, 1, 13, 13, y aquí daría 2. ¿Qué? 9 por 2 da 2. 9 por 2, 18. Sí.
Sí, sí. Ok. Listo. Aquí pues podemos parar si queremos, o podemos reducir el 4 y el 5 a un 0. Ya, Solo decirlo. sí. Nosotros sí, pues, vamos. Como quieran, Porque igual ya Es es un 2, entonces Ajá, como que sea casi el como quieran. Voy a dejar el ejercicio hasta ahí. ¿Sí? Entonces, no, y1, y2, y3. Ya sabemos que y3 vale 2, ¿sí? Con ese dato podemos hallar i2 e i1, haciendo sustitución para atrás. Pero no lo voy a hacer, tengo pereza. Háganlo ustedes, a ver qué les dan. ¿Cuánto da i2 y cuánto da i1? uno da Y tres. 1 da 3 y 2 da 5. Bien. Bueno, muchachos, eso dio. ¿Alguna pregunta? Coeficientes. Ahí ya solo queda la de 3 y la de Y 0. y 3 estamos igual, es 1, igual a 1 y 3. O sea, 1 y 3 vale 2. Bueno, Esa de la mitad sería 1 y 2 más 4 y 3 igual a 13. ¿Sí? ¿qué pasaría, muchachos, si aquí en este circuito no hubiese esta batería? Entonces sería pequeño. Yo pondría aquí en vez del 3 un 0. Sí, esa iba a decir. No sé, Lo que usted dice también puede ser una opción, pero no estoy seguro. ¿Sí? Pero tiene que ser una prueba. Sí, pues yo me veo Ah, un 0, ¿cierto? Porque no hay voltaje. No hay voltaje, ¿no? Y la ley de Kirchhoff siempre dice que las caídas de voltaje es igual al voltaje total. Si no hay voltaje, pues igual. O sea, la ley cumple, así haya o no haya voltaje. Es lo que quiero decir. Y si no hay voltaje, pues yo pondría ahí un 0. Ténganlo en cuenta, muchachos. Otra cosita, bueno, estamos trabajando circuitos sencillos, ¿no? O sea, ya les dan la dirección de las intensidades y el número de intensidades, ¿no? Entonces, importante, ¿no? Eso. Preguntas. ¿no? Pues, como de mucho, el tipo de suelo no es espacio, y uno más así, todos más así, esa es la de no hacer. Esa es la de nodos, sí. Lo que pasa es que yo lo hice de una vez, ¿no? ¿Cuántas intensidades están entrando aquí? Y 3, ¿cierto? ¿Y cuántas salen? Y 2. Y 1 más y 3 debe ser igual a I2, ¿cierto? Por la ley. ¿Cómo? Y ahí lo que hice fue despejarlo. Pero que se lo hizo muy rápido. Y uno más, sí. Listo, muchachos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a, como no hay preguntas, muchachos, vamos a dejar hasta acá. No, vamos a dejar hasta acá el tema de esto, ¿no? De aplicaciones. ¿Aplicaciones nuevas de esas dos? Y no, pues, las que vinieron. Yo les dije que iba a hacer un ejercicio y hice 2. Entonces ya. Tendría que hacer un reclamo. Bueno, ¿qué ibas a preguntar, Rogelio? No, pues eso de que, o sea, de verdad es como sería, porque el funcionamiento que está cayendo como muy amplio. No entiendo, ¿cómo así? O sea, el ejemplo que está cayendo de redes. Ajá. Bueno, variando, pero me parece como más complicado, como que es un procedimiento más largo. Este. Es más como el segundo. No sé, pues lo que te digo, ¿no? Solamente nos vamos a restringir a resolver circuitos de este tipo. Yo me decía lo de las redes, había como una redes de, digamos, como carretera y vainas así, que había como una interpretación diferente de la respuesta. Yo también quería decir. A mí lo que comunican ustedes que colocan como parámetros, lo que es más común. Por ejemplo, que ya consiguen eso y dicen, pero esto, pero, por ejemplo, que X es igual a T, X3 es igual a T, ¿entiendes?
Dice, pero usted solo puede ir acá. ¿Entiendes? Eso, la interpretación del parámetro. ¿Qué valores le voy a dar a un parámetro? Como acá en lo de las ecuaciones que tenía que ser entero y tal. No, pues eso no es ¿En qué situación específica? Es que había uno que decía que T tenía que ser mayor o igual que 0. Creo que era algo de población. Ah, ok. Son raros. Sí. Colocar parámetros. Aunque no es difícil, pero. ¿Y eso estaba dentro de lo que yo les mandé a leer? Sí. Bueno, eso depende también de las condiciones iniciales que les dé el ejercicio, ¿no? Sí. Dependiendo de eso, por eso es importante leer bien el ejemplo, ¿no? Y utilizar todo lo que les diga el enunciado, ¿sí? Si ustedes no utilizan algo del enunciado, pues está mal el ejercicio, mal planteado, o a ustedes les está quedando mal. Sí, una de dos. El enunciado. Entonces, El enunciado. tengan en cuenta eso, si ustedes no están utilizando algo, algo están haciendo mal, algo están pasando por algo, ¿sí? La información que les den, o sea, no sobra, siempre se utiliza toda la información que les den, ¿sí? Bueno, muchachos, vamos a explicar lo de la inversa de una matriz, ¿sí? Vamos a copiar acá, inversa de una matriz. Buena pregunta, eso sí era, pues, lo había mencionado en la clase pasada, o sea, en esos de ejercicios de circuitos van a ser, supongo que máximo 4 corrientes, ¿no? Porque Sí, de hecho, sí. ya cuando son altas, eso se vuelve un target. De hecho, yo creo que no van a salir más de 3 mallas. Sí, o sea, por una malla hacer una ecuación. ¿Sí? Entonces, no sé, ya un sistema 4x4, ya resolver matrices 4x4 ya es no es difícil, pero sí es largo. Y aumenta la probabilidad de que se equivoque. Entonces, tampoco es... Por eso el profesor te da el Y bueno, inversa de una matriz, lo que yo les decía, lo que yo les estaba diciendo a lo largo de esta clase, pues la inversa de una matriz es la inversa multiplicativa, ¿no? El inverso multiplicativo, como lo hacíamos en los números reales. El objetivo ahora es, dada una matriz cuadrada, ¿sí? Hallar una matriz tal que al multiplicarla dé la matriz identidad, ¿sí? Que la matriz identidad se comporta como el 1, ¿sí? Como el 1 en los números reales, en el sentido de que si yo multiplico un número real por su inverso multiplicativo me va a dar 1, ¿sí? Es el neutro de la operación, digámoslo así. Así como el 0 es el neutro de la suma, ¿sí? Entonces es como copiar esa idea pero en matrices. Eso es digamos lo de la inversa de una matriz. Entonces vamos a definir algunas cositas. Por aquí, profe, ¿qué es lo que tiene que dar? O sea, cuando se multiplica por la inversa, ¿qué es lo que tiene que dar? Una matriz, ¿no? Pero ¿qué matriz? La matriz identidad. Ah, Vamos a definir eso. Aunque ya lo habíamos dicho, vamos a precisar, ¿no? Sí. A ver, la matriz identidad de orden n. Esto de orden n vamos a interpretarlo como el tamaño, ¿no? Tamaño n por n, ¿sí? Es, bueno, coma, se simboliza con I mayúscula sub n y se define como sigue. Listo, entonces. Esta matriz I sub n va a tener coordenadas a sub i j, ¿cierto?
Habíamos dicho que la diagonal de esa matriz va a tener puros unos y el resto de componentes es 0, ¿sí? Entonces, la componente a sub ij va a ser igual a 1, sí que. Sí, es igual a. Exactamente. Si los índices son iguales, ¿sí? Y en el caso contrario, pues vamos a colocar un 0, es decir, cuando los índices sean diferentes. Y estamos en una matriz cuadrada, ¿cierto? Entonces, más o menos esto pues, va a generar estas cosas, ¿sí? Esto sería la matriz 3 por 3, ¿sí? Y esto sería igual a I sub 3. Entonces, I1, 1, pues colocamos un 1. Y, bueno, A2, 2, colocamos un 1. A3, 3, colocamos un 1. Donde los índices sean diferentes, vamos a colocar un 0. Y ya. ¿Sí? Es fácil, ¿cierto? La identidad, ¿no? Esa es la identidad, muy bien. Precisamente la estamos definiendo. Ya la habíamos nombrado, pero pues lo estamos precisando aún más. ¿Sí? La I4 sería la matriz identidad 4 por 4, ¿cierto? Pero no vamos a tener una matriz identidad, por ejemplo, 3 por 4, ¿sí? O una 4 por 2, o una 5 por 28, o algo así, ¿sí? No vamos a tener esas cosas. Lo más parecido a una matriz identidad sería la matriz escalonada reducida por renglones, ¿sí? Y ya. Pero entonces recuerden, la identidad solamente para matrices cuadradas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, la matriz identidad tiene la siguiente propiedad, muchachos. A ver, propiedad. La matriz identidad cumple lo siguiente. Si yo tomo una matriz A, la multiplico por n, esto me va a dar A. ¿Sí? Y también va a dar lo mismo si la multiplico por el otro lado. ¿Sí? Es decir, A por I sub n es igual a I sub n por A. Y esto me va a dar A. ¿Sí? ¿A qué se les parece? Al 1, ¿cierto? Un número multiplicado por 1 es lo mismo que lo multiplicar al revés y el resultado pues da el mismo número. Eso es, ¿cierto? Bueno, aquí yo creo que sobra decirlo, ¿no? La A es una matriz cuadrada, ¿de qué tamaño? N por N, ¿cierto? O N. Listo. Eso es importante para poder hallar la inversa de una matriz cuadrada, ¿cierto? Para demostración. Vamos a definir qué es la matriz inversa, que es lo mismo, la misma definición del inverso de un número, ¿sí? Pero ahora con matrices. ¿Quién me ayuda entonces a definir una matriz inversa? A ver, espera. Entonces voy a colocar aquí definición. Voy a colocar aquí. Sea A una matriz N por N, ¿sí? A ver, decimos que la matriz B es la inversa de A. Sí, ¿qué cumple? ¿Qué debería cumplir esa matriz inversa?
si estoy diciendo que B es la inversa de A. Ya por B de la identidad. Exactamente, pero no solamente eso. Sí, me faltó la otra parte. Si A por B es igual a B por A y es igual a la identidad, ¿no? Aquí estamos suponiendo que A es una matriz, bueno, sí, aquí lo digo, N por N. ¿Sí? Para que tenga sentido, B también debe ser una matriz N por N. ¿Sí? Es, que es lo mismo que los números reales, ¿no? ¿Cuál es el inverso de 3? Un tercio. ¿Por qué? Porque cumple esa igualdad. Listo. Bueno, vamos a copiar ahora un par de propiedades de la inversa. Este es el último tema, pues. Sí. Propiedades, primero. Bueno, aquí también cabe aclarar algo, muchachos. La matriz A, esta matriz A, se llama matriz invertible. ¿Sí? Y la matriz B se llama la inversa de A. ¿Sí? Es importante esos dos nombres. En los libros seguramente van a encontrarlos. ¿Sí? A es invertible y B es la inversa. Y en el caso contrario, sea también. Esto, profe, una pregunta. Exactamente. Un momento. Entonces sería B es una matriz invertible y A es la inversa de B. ¿Sí? ¿Qué sería? Esto, ¿hay alguna matriz cuadrada que no sea invertible? Sí. Las matrices, por ejemplo, cuando veamos determinantes, vamos a ver que una matriz cuadrada es invertible si el determinante asociado es diferente de 0. ¿Sí? Si ese determinante da 0, la matriz no es invertible. Entonces basta encontrar una matriz, por ejemplo, 2 por 2, cuyo determinante no sea 0. No, sea 0. ¿Sí? Y esa matriz pues no es invertible. Y ya sería pues, buscarla. Yo creo que no voy a buscar. O sea que por ahora ¿Cómo? que por ahora la nula sería la que no es invertible. Por ejemplo, la nula. Sí, la matriz nula no es invertible. Eso es un ejemplo inmediato, un ejemplo trivial. Sí. El primero que a uno se le debería ocurrir. Pero a mí no se me ocurrió. Sí, y hay más, ¿sí? Sería como hallarlas, de tal forma que el determinante diera 0. Y ya. Es una muy buena pregunta, la verdad. Si A es invertible, su inversa es única. Esto es muy importante, muchachos. La unicidad, ¿sí? Es un tema bastante estudiado en matemáticas, que las cosas sean únicas, ¿no? ¿Cómo usted me garantizaría que 1 es igual a 1 y no, por ejemplo, a 2? ¿Sí? Por la unicidad. Es importante, son cosas como que no todo el mundo le para bolas, pero es importante, ¿no? Listo. Entonces, si una matriz A tiene inversas, la inversa es única, ¿sí? No puede tener dos matrices que cumplan esta igualdad, ¿sí? Solamente hay una. Eso es lo que me dice la unicidad, ¿sí? La segunda propiedad, ¿cuál era? Se me olvidó. Listo. La segunda me dice lo siguiente. ¿Cómo puedo calcular la inversa? Bueno, la inversa de la matriz se representa de esta forma. No lo había dicho, ¿no? Entonces, B se va a denotar de esta forma, A a la menos 1, ¿sí? Cuando yo digo que B es la inversa de A, lo denoto de esta forma, ¿sí?
Exacto, entonces aquí quiero hallar la inversa de esta multiplicación. ¿Cómo lo vamos a hallar? De esta forma. Primero hallo la inversa de la matriz B, después hallo la inversa de la matriz A y la multiplicamos de esta forma. ¿Sí? Eso es. Entonces, ¿cuál es el truco? Voltear las matrices y distribuir el exponente, porque así es la regla. ¿Sí? Usted, por ejemplo, podría coger dos matrices, multiplicarlas. Yo creo que usted tal vez estaba pensando que era así, ¿no? Sí, pero se puede dar cuenta con un ejemplo que usted haga sencillo que eso no se da. ¿Sí? En cambio, esta igualdad siempre se va a dar. Podríamos hacer la demostración, pero No. pero sí, más bien se las dejo de tarea. No, tío. Se nota. Bueno, Ya comí, ya comí la bolsa. listo. ¿Alguna pregunta? Todo esto que hemos dicho se cumple en los números reales, ¿sí? El inverso de un número real es único, ¿sí? El inverso de 3 es un tercio y no un medio, por ejemplo, o un sexto, un cuarto. ¿Sí? Es único, es uno solo. Y esta relación, pues no sé si se dé, esta observación, no sé si se dé en los números reales, creería que no. Pero bueno. Vamos entonces ahora a ilustrar el método de cómo hallar la inversa de una matriz. ¿Sí? Con un ejemplo. Los ejemplos siempre van a ser matrices cuadradas, empezando por ahí, ¿no? Porque la matriz inversa solamente se le puede hallar a matrices cuadradas. Vamos a hallarle la inversa a esta matriz. 2 menos 3 menos 4 y 5. ¿Sí? Vamos a llamarla la matriz A. Bueno, de hecho yo creo que planteé mal la pregunta, ¿no? La pregunta no es hallar la matriz, hallar la inversa, ¿no? Porque ya estoy asumiendo que existe la inversa. Lo correcto sería, ¿será que existe la inversa? ¿Sí? Y si existe, pues hallarla. Pero el método que les voy a explicar, muchachos, de una vez da la respuesta. ¿Sí? Dice si existe o no existe la inversa y de una vez la da. ¿Sí? Y es muy sencillo, muchachos, pero necesito que me presten atención. ¿Sí? Por lo menos deben saber, por lo menos al terminar el semestre deben saber este procedimiento. Sí, es importante. Al menos. ¡Ay! Listo. Para hallar la inversa de esta matriz vamos a hacer unos pasos. Bueno, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es escribir la matriz A, volverla a escribir. 2 menos 3 menos 4 y 5. ¿Sí? Y hacer una matriz aumentada. ¿Sí? ¿Cuál va a ser esa matriz aumentada? Vamos a colocar aquí la matriz identidad. ¿Sí? Bueno, si es 3 por 3, pues colocamos claramente la identidad 3 por 3, ¿sí? Y así sucesivamente. En este caso pongo la identidad 2 por 2, ¿no? Porque tengo una matriz 2 por 2. Ahora, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es el chiste? El chiste es transformar esta matriz, la matriz A, en la identidad. Muy bien, ¿sí? Y cuando yo llegue a eso, lo que me quede aquí, en este lado, en esta parte, va a ser la matriz inversa. Y ya, eso es todo. ¿Sí? De una vez nos arroja el resultado. ¿Sí? La matriz que nos quede acá va a ser la inversa de A. ¿Sí? Entonces, bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? ¿Qué haríamos primero? Transformar este 2 en un 1, ¿cierto? Entonces multiplicamos un medio el renglón 1. ¿Qué nos va a dar? Entonces nos queda 1
Nos queda menos 3 medios, 1 medio, 0, ¿sí? ¿Todos de acuerdo? 0 y 1. Ahora, ¿qué hago? Al renglón 2 le voy a sumar 4 veces el renglón 1. ¿Sí? ¿Qué nos da? Entonces aquí queda 1 menos 3 medios, 1 medio, 0. Aquí nos va a quedar 0. Nos quedaría, a ver, 3 por 2, 6, menos 1, muy bien. Menos 1. Aquí quedaría 2. ¿2 positivo? Sí. Ok, y aquí 1. Listo, ya casi terminamos, ¿no? Sencillito, ¿no? Entre más grande sea la matriz, pues más complicado se hace, ¿no? Bueno, más complicado no, más largo. Exacto, sí, se puede confundir uno más fácil. Hay más probabilidad de que no se confunda, claro. Pero bueno. Pero por eso con este método no podemos saber si tiene inverso o no. Pues, Sí, con este método no. sí. Y cuando no tiene inverso, no hace la. Pues va a dar algo raro. Va a dar algo raro. ¿Sí? Lo importante es que ustedes se den cuenta qué es lo que debe pasar cuando no tiene inversa. Vamos a ver. Listo, aquí vamos a multiplicar por menos 1 el renglón 3. Esto nos quedaría 1 menos 3 medios, 1 medio, 0, 0, 1, menos 2, menos 1. ¿Sí? Listo. Entonces sería, para quitar este 3 medios, me tocaría renglón 1, sumarle 3 medios, el renglón 2. ¿Sí está bien eso? Sí. Ok. Si se alcanza a ver. Bueno, entonces, de seguro, pues aquí me va a quedar 1, 0, 0, 1. Aquí abajo, pues esto ya quedó menos 2 y menos 1. Sí, ajá. Sería menos 2 por 3 medios, eso me da menos 3, menos 11 medios. Menos 11 medios, muy bien. Y arriba me quedaría menos 3 medios, ¿cierto? Menos 3 medios. Si me equivoco, me corrigen. Ajá. Listo. Entonces, ¿cuál sería la inversa? ¿Quién es a la menos 1? Sería menos 11 medios, menos 3 medios, menos 2. No sé. Sí, menos 5, Menos 5. ¿En dónde? menos 8 menos 5, Menos 5. Menos 5 medios. Perfecto. Listo. Ajá. Bueno. Y pues ya queda como tarea para ustedes, muchachos, verificar que en serio esa sea la inversa, ¿no? O sea, que esta igualdad se cumpla. ¿Sí? Esta matriz a la menos 1 debe satisfacer estas dos ecuaciones. Profesor, ¿puede correr la cámara, por favor? Listo, ya va. Con esos mismos números, pero divididos en Bueno, hay un algoritmo, digámoslo así, para calcular matrices 2 por 2. La inversa de una matriz 2 por 2. Y tiene que ver con lo que usted dice, ¿no? Que voltear números y cambiar signos. Pero lo vamos a ver después. Bueno, Tiene, o sea, una explicación. Sí. ¿cómo hace una aplicación? La explicación. O sea, Sí, claro que sí.
Por cuestiones de tiempo no alcanzo a explicarlo, pero eso sale, esa explicación sale en el Grossman, ¿sí? Ahí sale en el Grossman. Aquí tengo otro ejemplo. Vamos a hallarle ahora la matriz inversa, si la tiene, a esta matriz. 1, 2, menos 4, menos 2. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, vamos a proceder de la misma forma. Coloco aquí 1 menos 2, 2 menos 4 y la aumentada 1, 0, 0. Vamos a ver. Bueno, aquí sería el renglón 2, lo voy a sumar 2 veces el renglón 1. ¿Sí? Nos quedaría 1, 2, 1, 0, 0, 0 también, ¿cierto? Sí. 2 y 1. Listo. ¿Qué pasó ahí? Ahí no podemos llevar la mano, o sea, ahí terminamos, ¿no? Ahí paramos, ¿sí? Porque ya no se puede reducir más la matriz. Estaría devolviéndose si quiere poner No, ya no puedo colocar ahí un 1 de ninguna forma. Bueno, entonces, ahora, ¿qué significa este renglón de ceros acá? ¿Por qué? Porque no tiene ningún número. O no puede dar la materia entera. Un renglón es un múltiplo. Bueno, recuerden que esto es como una igualdad, ¿no? Esta linecita ahí. ¿Sí? Aquí tendríamos, por ejemplo, que 0 es igual a 2 y que 0 es igual a 1, ¿cierto? 0 es igual a 2, 0 es igual a 1. Y bueno, pues eso es mentira, ¿no? Es algo que es absurdo, es contradictorio. Entonces, cuando tenemos ese tipo de cosas, la matriz pues, no tiene inversa, ¿sí? Porque está, digamos, en el momento de hacer el procedimiento, llegamos a un absurdo, a una contradicción. Entonces haría lo mismo, ¿no? Ser igual a los dos. O sea, no, como siempre los dos, ¿no? Bueno, pues sí, más o menos tiene razón. Pero bueno, tal vez me equivoqué aquí al decir eso, ¿no? Que eso es rimar a eso. Pero no se puede reducir más, ¿sí? O sea, si la matriz no se puede reducir más, pues ya no puedo hallar la inversa. Si me hubiera, bueno, queda la opción de que me dé todo un renglón de ceros. ¿Qué significa un renglón de ceros en una matriz, muchachos? No, casi. Que hay infinitas soluciones, ¿no? Con el sistema asociado. ¿No? Es decir, bueno, no les voy a decir. ¿Sí tiene sentido eso o no? Pero la vaina es que eso no es un sistema, sino que estamos trabajando en una matriz. Hay un sistema, claro que sí. Sí, hay un sistema asociado a eso. Siempre. Que tiene infinitas inversas. ¿Tiene infinitas qué? Inversas. Exacto, ¿y eso se puede o no se puede? No, porque Múltiplos. No se puede porque la inversa es única. ¿Sí? Ah. La inversa es única, entonces este caso nunca lo vamos a tener. ¿Sí? Solo hay dos casos. Cuando existe, que es cuando podemos reducir aquí a la identidad, o cuando no existe, que es cuando no se puede resolver, o cuando no podemos llegar a la identidad. ¿Sí? Eso es. Aquí ¿qué número iba? Un 2. Y aquí un 1. Ajá. Listo. Eso es importantísimo, muchachos.
Preguntas, comentarios. No, Hasta aquí llegamos. resto de la matriz de los. Dime. Bueno, esa es una pregunta. ¿La matriz cero tiene inversa o no? Yo pienso lo real. Inténtalo hacer de esta forma, ¿sí? Supongamos que aquí colocas la matriz cero y aquí la identidad. ¿Sí? Esta matriz cero la debes llevar a la matriz identidad. No se puede, exacto. No se puede, exactamente, no tiene inversa. La matriz cero no tiene inversa. Al igual que el cero en los números reales, el cero no tiene inverso multiplicativo. Creo que ni aditivo. Sí, esa es una muy buena pregunta también. Sí. Intenten pues también pensar esta parte como la multiplicación de los reales, ¿no? En cuanto a inversos, en cuanto a la matriz identidad y alguno. Sí, pues, Pongo un ejemplo de cómo sería una matriz de quiz. Sumar un inverso, sumar otro. quién sabe. Ay, pero como. Que bastante. No. Ay, no, está solo. Bueno, ¿alguna pregunta? Un ejercicio difícil. Listo, muchachos, aquí creo que ya terminamos este corte. Y vemos en noviembre. El jueves vamos a hacer quiz como ya acordamos, y vamos a hacer en la segunda hora de clase, o sea, de 11 a 12. Póngase bien tapado. ¿Qué más iba a decir? En la primera hora de clase pues vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Ejercicios para el parcial. Yo creo que mañana tienen tutorial, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres meter las horas? Pues aquí yo lo veo como normal porque puede ser muy poquito, pero no sé si también. Que le ponga ejercicio. ¿Por qué no desarrollan el taller que les dejé? Empezando por ahí. Sí, a ver, igualmente. Sí, sí.